Buenos días a todos. Hoy vamos a sumergirnos en la mente de uno de los pensadores más influyentes de la historia, Karl Marx. En solo 10 minutos exploraremos cómo sus ideas se entrelazan con la revolución industrial, la crisis del capitalismo temprano, el hegelianismo, el socialismo utópico, la economía clásica y la revolución de 1848. También analizaremos a fondo la lucha de clases y la alienación a través de sus conceptos de burguesía y proletariado, apoyándonos en los manuscritos económicos y filosóficos. La revolución industrial y el nacimiento de una nueva era. Para entender a Marx, primero debemos situarnos en el siglo XIX, una época de profundas transformaciones impulsadas por la revolución industrial. La invención de la máquina de vapor, la proliferación de fábricas y el éxodo masivo del campo a la ciudad crearon un nuevo orden social y económico. Esta era trajo consigo una riqueza sin precedentes, pero también una miseria abismal para las clases trabajadoras. Marx fue testigo de primera mano de estas contradicciones. Vio cómo la producción a gran escala no solo generaba bienes, sino también una creciente desigualdad y una profunda deshumanización. Hegelianismo y la dialéctica de la historia. La base filosófica de Marx se encuentra en el hegelianismo, específicamente en la dialéctica de Georg Wilhelm Friedrich Hegel. Hegel postulaba que la historia avanza a través de la contradicción. Una tesis se enfrenta a una antítesis, lo que da lugar a una síntesis. Para Marx tomó esa idea, pero le dio un giro materialista. Para él no eran las ideas las que impulsaban la historia, sino las condiciones materiales de existencia y la lucha entre las clases sociales. Esta dialéctica materialista es clave para entender cómo Marx veía el desarrollo histórico como un proceso inevitable hacia el comunismo. La crítica al capitalismo temprano y la economía clásica. Marx se centró en la crisis del capitalismo temprano. Observó cómo el sistema impulsado por la búsqueda de ganancias generaba explotación y ciclos de auge y caída. Criticó a los economistas clásicos como Adam Smith y David Ricardo, quienes, aunque reconocieron el valor del trabajo, no lograron, según Marx, ver las contradicciones inherentes al sistema capitalista. Para Marx, la plusvalía, el valor extra que produce el trabajador y que se apropia del capitalismo, capitalista, era la esencia de la explotación capitalista. Socialismo utópico versus socialismo científico. Antes de Marx existieron pensadores como Robert Owen o Charles Fourier, conocidos como socialistas utópicos. Ellos proponían modelos ideales de sociedad basados en la cooperación y la armonía, pero Marx los criticó por no comprender las leyes históricas y económicas que subyacen a la transformación social. Marx abogó por un socialismo científico basado en un análisis riguroso de las contradicciones del capitalismo y la necesidad de una revolución liderada por el proletariado. La Revolución de 1848, un punto de inflexión. La Revolución de 1848, una serie de levantamientos populares que sacudieron Europa, fue un momento crucial para Marx. Si bien muchas de estas revoluciones fracasaron en sus objetivos inmediatos, confirmaron para Marx la inestabilidad inherente del sistema capitalista y la creciente conciencia de clase del proletariado. Fue en este contexto que Marx y Engels publicaron el Manifiesto del Partido Comunista, un llamado a la acción para los trabajadores del mundo. Lucha de clases y alienación, el corazón del análisis social de Marx. El análisis social de Marx se centra en la lucha de clases. Para él, la historia es la historia de la lucha entre opresores y oprimidos. En el capitalismo, esta lucha se da entre la burguesía, la clase propietaria de los medios de producción, el proletariado, la clase trabajadora que solo posee su fuerza de trabajo. La alienación es un concepto central para Marx, especialmente desarrollado en sus manuscritos económicos y filosóficos de 1844. Marx identificó 4 formas de alienación bajo el capitalismo. 1. Alienación del producto del trabajo. El trabajador no es dueño del producto de su trabajo. Este le es arrebatado por el capitalista. 2. Alienación de la actividad productiva. El trabajo se convierte en un medio para un fin, no en una actividad que satisfaga intrínsecamente al trabajador. Se siente ajeno a su propio proceso creativo. 3.
Alienación de la naturaleza humana o del ser genérico. El trabajo, que debería ser una expresión de la creatividad y la esencia humana, se degrada a una actividad mecánica y deshumanizante. 4. Alienación del hombre respecto del hombre. La competencia y la explotación dentro del sistema capitalista dividen a los individuos, creando relaciones de antagonismo en lugar de cooperación. Esta alienación es para Marx la raíz de la miseria humana en el capitalismo, impidiendo al individuo realizar su verdadero potencial. La lucha de clases entonces se convierte en el motor para superar esta alienación y construir una sociedad donde el trabajo sea liberador y no opresivo. En resumen, Karl Marx nos legó una poderosa crítica del capitalismo y una visión de un futuro sin clases. Sus ideas, aunque formuladas hace más de un siglo, siguen resonando hoy en día al analizar las desigualdades económicas y las luchas sociales. Su legado nos invita a reflexionar sobre la naturaleza del trabajo, la distribución de la riqueza y el camino hacia una sociedad más justa. Muchas gracias por su atención. Puede exponer de manera analítica algunas de las ideas centrales del filósofo y economista alemán Karl Marx, figura clave del pensamiento moderno. Me enfocaré en dos ideas fundamentales: el materialismo histórico y la plusvalía. Luego analizaré la lógica argumentativa de Marx, basada en la dialéctica materialista y la crítica inmanente. Estas herramientas conceptuales le permitieron no solo describir la realidad, sino también proponer un marco para su transformación. El materialismo histórico es la concepción marxista de la historia. Según Marx, la historia humana se desarrolla a partir de las condiciones materiales de existencia y no desde las ideas o la moral, como sostenían otros pensadores. En otras palabras, lo que determina el rumbo de las sociedades no es la religión ni la filosofía, sino la forma en que los seres humanos producen y reproducen su vida material, el trabajo, la tecnología y las relaciones económicas. Marx afirma que la historia es una asociación de modos de producción: esclavismo, feudalismo, capitalismo y posiblemente socialismo. Cada uno de estos modos se basa en una estructura económica determinada que contiene contradicciones internas. Por ejemplo, el capitalismo, la contradicción central es entre la burguesía, que posee los medios de producción, y el proletario, que solo tiene su fuerza de trabajo. Estas contradicciones generan conflictos de clase que son el verdadero motor de la historia. En este sentido, el materialismo histórico no es solo un método para analizar el pasado, sino una herramienta para entender los procesos sociales y políticos actuales. El concepto de plusvalía es fundamental en la crítica económica de Marx al capitalismo. La plusvalía se refiere al valor excedente que produce el trabajador y que es apropiado por el capitalista. En términos simples, el trabajador trabaja, por ejemplo, 8 horas, pero solo necesita 4 horas para producir el valor equivalente a su salario. Las 4 horas restantes generan un valor extra que el capitalista se queda como ganancia sin haber trabajado directamente. Esa diferencia es la plusvalía. Esto revela que para Marx el capitalismo se basa en una explotación estructural, no en un intercambio justo entre iguales. El trabajador es tratado como una mercancía y el capitalista obtiene su ganancia gracias a una relación desigual del poder. Marx argumenta que este mecanismo de extracción de plusvalía esconde la verdadera fuente del valor, el trabajo humano, y esta explotación no es un abuso accidental, sino una condición necesaria para que el capitalismo funcione. Ahora bien, la dialéctica materialista. Marx adopta la dialéctica de Hegel, pero le da un giro radical. En lugar de centrarse en el desarrollo de las ideas, se enfoca en los procesos materiales y sociales. Y la dialéctica materialista. Esta lógica argumentativa parte de que todo está en constante cambio y que el cambio surge de contradicciones internas. Así, en lugar de pensar en términos de estabilidad o esencia, Marx analiza los sistemas como procesos dinámicos y conflictivos. Por ejemplo, el capitalismo no es una estructura armónica, sino una realidad en tensión entre clases sociales, entre producción y consumo, entre desarrollo tecnológico y condiciones de vida. La dialéctica permite entender estas contradicciones no como fallos, sino como motores del cambio social. Por eso Marx no se limita a describir el sistema capitalista, sino que lo analiza críticamente para mostrar sus límites internos, su tendencia a las críticas y su eventual transformación.
La crítica inmanente es otra característica clave de la lógica marxista. En lugar de juzgar al capitalismo desde un ideal externo, por ejemplo, la moral religiosa o utópica, Marx analiza el sistema desde su propia promesa y fundamento, es decir, muestra cómo el capitalismo falla en sus propios términos, promete libertad pero produce alienación, promete igualdad pero genera desigualdad, estructural promete progreso pero destruye vidas y medio ambiente. Esta forma de crítica es más potente porque no necesita idealismo externo, sino que revela las contradicciones internas del propio sistema. Así, Marx logra una crítica rigurosa, fundada en el análisis concreto de la realidad económica y social. En resumen, Karl Marx construye una crítica profunda al capitalismo a partir del materialismo histórico y el concepto de plusvalía, mostrando cómo las relaciones económicas determinan la estructura social. Su lógica argumentativa se basa en la directiva materialista que concibe el cambio social como resultado de contradicciones y en la crítica inmanente que desenmarca las fallas del sistema desde dentro. Más que un simple teórico, Marx nos ofrece una herramienta para entender y transformar el mundo. Su pensamiento sigue vigente porque pone el foco en lo que muchas veces se oculta, la realidad material y los conflictos sociales que lo atraviesan. Gracias. Hola, ¿qué tal muchachos? ¿Cómo están? Mi nombre es Alejandro Montoya y vamos a adentrarnos en dos de los aspectos más polémicos y vigentes de Karl Marx, su propuesta política revolucionaria y el impacto de su legado. Veremos cómo su vida personal, marcada por el exilio y la lucha, influyó en sus ideas y por qué, más de un siglo después, siguen generando debate. Empecemos. Contexto biográfico. Marx no era un teórico alejado de la realidad, vivió en carne propia las contradicciones del capitalismo. Tras ser expulsado de Alemania, Francia y Bélgica por sus escritos, terminó exiliado en Londres, donde malvivió en la pobreza. Su familia dependía de la ayuda de Engels y varios de sus hijos murieron por las pésimas condiciones de vida. Esta experiencia radicalizó su visión. Para él, el capitalismo no se reformaría pacíficamente. En el Manifiesto Comunista, escrito en el año 1848, Marx y Engels argumentan que el capitalismo genera su propia destrucción al concentrar la riqueza en pocas manos y empobrecer a los trabajadores. Crea un ejército de proletarios que, al tomar conciencia, se rebelarían. No era un deseo, sino una predicción científica, según él, basada en la dialéctica materialista. Un ejemplo de esto es pensar en las fábricas del siglo XIX, en las que habían jornadas de 16 horas, niños trabajando, salarios de hambre. Marx vio ahí la chispa de la revuelta. Tras la revolución, Marx proponía una fase transitoria, la dictadura del proletariado. Ojo, no es una tiranía, sino un estado controlado por trabajadores para abolir la propiedad privada y eliminar las clases. Un ejemplo real fue la Comuna de París en el año 1871, donde obreros gobernaron la ciudad por 2 meses. Marx la celebró, pero también criticó su falta de planificación. Marx no detalló cómo sería esta fase, algo que luego generó debates. Lenin en Rusia la interpretó como un partido único, pero otros marxistas la ven como democracia radical. Marx murió en el año 1833 sin ver su revolución, pero Engels difundió sus obras. Para el año 1917, Lenin usó sus ideas para liderar la Revolución Rusa. Luego, China, Cuba o Vietnam siguieron sus modelos, aunque con adaptaciones. Incluso hoy, partidos y sindicatos usan términos como plusvalía o alineación. El legado de Marx es contradictorio. Por un lado, inspiró derechos laborales, jornadas de 8 horas, seguridad social,
y seguridad social. Por otro, regímenes como la URSS o Corea del Norte, que decían seguirle, derivaron en autoritarismos. Críticos como Popper dicen que su teoría es no falsable, o sea, no científica. Y economistas señalan que la teoría del valor trabajo no explica los precios reales. Un ejemplo actual de esto viene siendo que en el año 2023 el 1% de la población poseía el 45% de la riqueza global. Entonces, Marx tenía razón, sí en diagnosticar la desigualdad, pero sus soluciones siguen en discusión. Marx sigue vivo en movimientos como el 15M o Black Lives Matter, que denuncian desigualdad estructural. También en académicos como Piketty que retoman su análisis de capital versus trabajo. Hasta memes usan su foto como frases Marx tenía razón. Y como por último, tenemos una reflexión final. ¿Fue Marx un profeta o un científico fallido? Quizás ambos. Su método para criticar el sistema sigue siendo útil, pero su utopía comunista sigue sin realizarse. Marx nos dejó herramientas para entender el capitalismo y sus crisis, pero su proyecto político sigue siendo un experimento inconcluso. Su vida de exilio y lucha nos recuerda que las ideas pueden cambiar el mundo, aunque no como él imaginaba. ¿Ustedes qué piensan? ¿Sigue vigente su crítica?